reflexión. Yo soy Clifford Gutiérrez y como ustedes saben, cada sábado los invito aquí al programa Sin Pelos en la Lengua para que ayudemos a tener una sociedad mucho más crítica. Para que vayamos familiarizándonos con el programa, es necesario que sepan que el programa Sin Pelos en la Lengua se divide en 3 fases. La primera parte, que es el tema introductorio que daremos esta noche, donde se darán los primeros acercamientos del tema que vamos a hablar en la entrevista. Como segundo punto también tenemos la entrevista en sí. Después de que ya hemos dado estos acercamientos, el tema hacia ustedes, ya podemos abordar la entrevista y la tercera fase, que son las conclusiones. Esta noche es un programa especial, porque vamos a hablar específicamente de la situación económica de Malacatán. ¿Les parece? Bueno, esta noche tendré a un invitado. ¿Quieren saber de quién se trata? Más adelante se lo diré. ¿Qué les parece? No perdamos nuestro tiempo y empezamos. Sin pelos en la lengua. Hoy en Guatemala es un día especial porque es el Día de los Santos o el Día de los Muertos. Espero que hayan disfrutado su fiambre en familia. Quiero agradecer los buenos gestos de mi gente malacateca y su aceptación de este nuevo programa, ya que en el programa anterior dijeron presente, haciéndose escuchar a través de sus comentarios, de sus críticas y de sus aportaciones, que es lo importante. Además, quiero agradecer tanto a Malacatán como a los municipios vecinos que nos han apoyado, que nos han enviado sus muestras de cariño. Y también quiero mandar un mensaje especial a la familia Gramajo en San Pablo. Gracias por vernos. Bueno, ¿qué vamos a hablar esta noche? Esta noche hablaremos de la situación económica de Malacatán. Tendremos ciertos análisis, ciertos factores económicos que analizaremos y las características por el cual el desarrollo económico o el crecimiento económico de Malacatán se ha venido dando en los últimos tiempos. Antes de empezar a hablar precisamente de la economía malacateca, es importante que hagamos los primeros acercamientos a escala nacional. ¿Cómo está la economía nacional? Pues esta noche, para hablar de economía, tenemos que tocar ciertos temas como la economía informal y la economía formal. Por un lado, ¿qué es la economía informal, amable telespectador? Son todas aquellas actividades productivas que eluden cierta regulación legislativa. Y es por eso que el Estado no puede tener control fiscal hacia estas actividades económicas. Quiere decir que son todas aquellas negocios, actividades económicas que no precisamente pagan un impuesto, ni están reguladas por el marco jurídico del país. Por otro lado, la economía formal. Son todas estas empresas que están inscritas en la regulación del marco jurídico del Estado. Así de sencillo. Estas empresas pagan impuestos y son parte del Producto Interno Bruto del país. El Producto Interno Bruto son todos los bienes o servicios producidos que generalmente se dan en un año. Según el Instituto Nacional de Estadística, déjenme contarles, destaca que en el 2013 existía un 70% de la economía informal en Guatemala y por otro lado un 30% de la economía formal. Esto nos lanza un dato muy importante porque nos damos cuenta que la economía informal es mayoritaria en el país. Para poner en claridad de lo que es la economía informal y la economía formal, déjenme decirles que el Estado de Guatemala tiene un presupuesto anual. En ese presupuesto se contemplan los gastos a empleados públicos, inversiones y todo tipo de servicios públicos y que son parte del funcionamiento de las mismas instituciones del Estado. Para que el Estado cubra este presupuesto, el Estado necesita ciertos ingresos. Estos ingresos van a venir a partir de los mismos servicios públicos que preste y también de los mismos impuestos. Pero, ¿qué sucede cuando el Estado no puede cubrir el presupuesto de cada año? Como todos sabemos, tiene que llegar al punto de solicitar préstamos en el extranjero y que eso nos causa un aumento de la masa monetaria circulante, masa monetaria sin respaldo y crea inflación. Pero, aquí podemos hacer el primer análisis. ¿Qué puede hacer un Estado? Si existe un porcentaje bajo de la economía formal,
el Estado pone en riesgo el flujo de los ingresos públicos a través de los impuestos. ¿Pero qué decidimos? Se apoya la economía informal, incentivando al pequeño empresario a que genere ingresos para sus familias, sin que estos ingresos también vayan destinados al Estado a partir de los impuestos, o también incentivamos la economía formal en donde se pagan impuestos y precisamente puede haber una exclusión a todos aquellos pequeños empresarios que no están inscritos en el marco jurídico. ¿Qué les parece este análisis? Más adelante vamos a profundizar al respecto. Sin embargo, acercándonos precisamente al municipio de Malacatán, nos damos cuenta que Malacatán se encuentra en una posición estratégica y geográfica muy importante. ¿Por qué? Porque es frontera con México. Nuestro municipio tiene muchas oportunidades. En primera instancia, el flujo comercial con México. Número dos, que pueden existir empresas inversionistas, tanto de México como de Guatemala, y que existe un dinamismo en el mercado laboral. Sumado a esto, la importancia territorial del municipio y su dominio territorial en la zona costera. ¿Qué le parece? A partir de estos datos, que son importantes, amable televidente que lo sepa, esta noche responderemos a ciertas preguntas. ¿Qué es lo que le limita a Malacatán a aprovechar de su demografía, clima y territorialidad para incentivar su flujo económico? ¿Qué necesita Malacatán para ser el centro económico de la zona costera, suroccidental del país? La responderemos. Es por eso, amigos, que los invito a que nos hagan sus propuestas, sus comentarios, qué es lo que piensa del tema de esta noche. Más adelante va a aparecer el teléfono en su pantalla para que usted tenga contacto directo con nosotros. ¿Quiere saber quién es el invitado de esta noche? ¿Quiere saberlo? Descúbralo al regresar de este receso. Ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Con Sin pelos en la lengua. Gracias, amigos, por estar pendientes de Sin pelos en la lengua y ser parte de esta discusión esta noche. Les invito a que nos haga acto de presencia a partir de sus mensajes y sus llamadas telefónicas para que nos diga qué piensa de este tema, qué oportunidades tiene el municipio para fortalecerlo de la forma económica, cuáles son sus comentarios. Los esperamos en sus mensajes. Quiero darle la bienvenida al invitado esta noche. Tengo el placer de que esté aquí con nosotros, en primer lugar por haber sido mi catedrático en la universidad, catedrático de Economía, y también porque es una persona muy preparada que está dispuesto a platicar con nosotros. A mi par, mi invitado es el licenciado Giovanni Guillén. Tiene una licenciatura en Economía, una maestría en Administración Financiera, otra maestría en Administración Pública, un posgrado en Docencia Universitaria, un posgrado en Proyectos, tiene también un posgrado en Administración Pública, un posgrado en Microfinanciamiento, ha laborado en ONGs como HOPE, también en Fundespe, en el organismo judicial y también ha realizado numerosas consultorías. Ha tenido capacitaciones en el tema del microfinanciamiento en países como Honduras, Ecuador y México. Ha escrito numerosos artículos acerca del microfinanciamiento y también es catedrático universitario de licenciaturas y maestrías en la Universidad Rafael Landívar, Universidad Mesoamericana, Universidad de Occidente, Universidad Francisco Marroquín, Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Galileo, Universidad Da Vinci y la Universidad Mariano Gálvez. Licenciado, muy buenas noches, es un placer que esté aquí en Sin Pelos en la Lengua. Gracias, Clifford. ¿Cómo está? Bastante bien. ¿Qué tal de viaje? Bastante Excelente. bien. Sí, Excelente. ¿Qué le parece si empezamos con la discusión? Claro que sí. Anteriormente, en el bloque anterior hablaba yo sobre economía informal y la economía formal. ¿Cuál debe ser el equilibrio de ambas? ¿Debe eliminarse una en tal sentido o las dos deben existir de una forma equilibrada? ¿Qué piensa al respecto? Primero quería hacer un comentario sobre los porcentajes que dio. Realmente los porcentajes no son 70, es el 83% según lo que ya nos da ACIES. Entonces tenemos de una población económicamente activa que comienza desde los 14 a los 65 años, en el concepto para manejar la estadística, el 83% de toda esa masa poblacional
es el 83% está en economía informal y solamente el 17% es economía formal, solamente para hacer ese comentario. Los datos que mencioné anteriormente fueron datos según el Instituto Nacional de Estadística en el 2013. Entonces, así, 2013. Ajá. No, esos están muy desactualizados. Sí. Incluso ahorita ya se está manejando que el 86% de la economía está bajo el precepto de economía informal. Ahora bien, ¿se puede considerar que esta estadística de CIES es mucho más convincente mucho más que la del INE? Sí, exacto. Luego tenemos que en un país subdesarrollado como el nuestro, es común para toda América Latina tener ese volumen de economía informal. Si nos pasamos a países de primer mundo, nunca pasa del 2 o del 3% la economía informal. Es una diferencia garrafal. Es enorme. Entonces, no hay parangón de comparación. Entonces, si tenemos para economía informal en América Latina, estamos en rangos elevados. Por ejemplo, si ponemos a Costa Rica, solamente tiene un 16%, del 16 al 20% de economía informal. Y el 80% se cumple la ley de Pareto, del 80% en economía formal. Entonces, ahí hay un balance cruel, si usted quiere, para Guatemala, pero así estamos. ¿A qué se ha debido esto? ¿Cuáles son las políticas que ha utilizado el Estado? ¿Controlar, controlar esa fiscalización en tal sentido o incentivar al empresario a que pague impuestos de cualquier manera o también que la misma economía informal pague impuestos, como ha sucedido en México? Sí, ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Ver cómo el informal pasa a la formalidad. Porque lo que usted decía adecuadamente con el Producto Interno Bruto, solamente el 17% de los que estamos, para hacerlo fácil, solamente los que estamos inscritos en la SAT estamos en formalidad. De allí, todos los demás no. Pero todos en conjunto requerimos infraestructura, vial, educación, hospitales, seguridad. Y todos los movimientos nos dicen, queremos más, queremos más, queremos más. Pero ya no da para más. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado, aquí hay una equivocación grande. El Estado no es creador de empleos, ¿sí? El Estado debe de ser facilitador de empleos, poner las cosas fáciles para que usted pueda invertir, para que usted se atreva a invertir, porque ese es un riesgo enorme. Pero cuando hay tanta economía informal como la que se puede ver, no solo en Malacatán, en toda la zona costera, y estoy hablando desde aquí hasta El Salvador, entonces ese es el punto grave, el punto fuerte. Aquí no tenemos, como en los países desarrollados, un subsidio por paro, ¿sí? Si aquí, supóngase usted, el Estado tuviera que dar ese subsidio por paro, imagínense, lo tendría que dar al 87%. ¿Cuál es el subsidio por paro? ¿El Cuando Estado cesa de funciones? Por desempleo. Ah, bueno. Sí. Entonces, como en los Estados Unidos, que le dan a usted 6 meses cuando no tiene empleo, y usted va, recoge los tickets y le paga. De hecho, después usted lo tiene que devolver, ¿verdad? No es gratis. No es 100% gratis. Pero eso, imagínense que si el Estado aquí o en toda América Latina tuviera que hacer eso, no se podría. Si no aguantamos ya con la iliquidez que tenemos, entonces, ahora, ¿qué pasaría? Entonces, el Estado debe facilitar, no crear empleos, facilitar. Ese es un error que nosotros todavía lo tenemos metidos en la cabeza. Como todos sabemos, nosotros los países latinoamericanos compartimos muchos problemas. Correcto. Entre ellos la pobreza y pobreza extrema. Usted nos da datos de Costa Rica y haciendo una comparación con Guatemala. Pero ahora la pregunta es, ¿qué relación hay entre la pobreza y la economía informal? ¿Hay relación? Sí y no. Para nosotros, bajo los conceptos que nos marca el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, nosotros medimos bajo el concepto de formalidad siempre y cuando estemos inscritos en la SAT.
Eso le da la formalidad o la informalidad. En una ocasión tuve un alumno alemán y me decía, aquí no hay paro. Y entonces yo me quedé así, asustado, y le dije, sí, le dije, y le expliqué. No, me dijo, porque en Alemania cuando estamos en paro, usted está en paro, lo que significa usted no hace absolutamente nada. Aquí la gente, me decía él, porque él vino de intercambio a la Universidad Rafael Andívar, y me decía, mire, aquí sale una señora y se pone a vender jugos y huevos, ella está trabajando, está generando ingresos. Allá no, allá usted se queda sin hacer nada, y el gobierno le da el subsidio. Para no pasarse a la economía informal. Para no estar en la economía informal, ¿verdad? Y él me daba los porcentajes, porque vino la palabra, bueno, ¿y cuánto es la economía informal en Alemania? No pasa del 1%. Entonces, todo es formalidad. Exactamente. Entonces, ahí es de los cambios que tenemos. Ahora, reitero, aquí es, si le podemos llamar una bendición, que la gente busque qué hacer, qué negocio pone para sobrevivir. Y de allí viene el problema de la pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué? Porque seguimos midiendo a las personas bajo los conceptos que nos da el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Tenemos que estar en la formalidad, pero póngale usted, ¿cuántas personas en la informalidad generan ingresos? Si usted se recuerda, y vamos a regresar a los mejores años de la universidad, nosotros hicimos esa investigación de las informalidades, ¿se recuerda de eso? Y los montos de ingresos eran muy altos, ¿se recuerda? Sí. Entonces, ahí es donde se pierden esos datos. ¿Por qué? Porque el informal genera ingresos. La situación es que no lo podemos medir. Por eso es que no mejoran nuestros niveles de pobreza. Por eso es que cuando usted marca de 16 millones de guatemaltecos, 20% son pobres. 60% son pobreza extrema y 20% somos no pobres, bajo esos parámetros. Entonces, esos son los cambios, esos son los que tendríamos que modificar para poder decir, mire, en Guatemala somos pobres, pero no tan pobres como ustedes dicen. Bueno, pero ¿sería esa forma de calificar y de evaluar? Porque si se da cuenta también en el Producto Interno Bruto per cápita, que se mide el ingreso anual de las personas, volvemos a lo mismo. Es una medición irreal. 16 millones metidos con la población económicamente activa. No dicen el ingreso per cápita va a entrar solamente con los formales, sino vamos a entrar con toda la PEA, ¿sí? Esté en la formalidad o esté en la informalidad, y eso no disminuye. Volvemos a otro parámetro de medición. Vea lo que tiene de ingreso per cápita Costa Rica y vea lo que tiene de ingreso per cápita Guatemala. Pero el error de esos datos es que no toma en cuenta que existen clases sociales y que distintos sectores sociales tienen distintos ingresos a otros. Porque está poniendo, estos datos colocan al guatemalteco como que todos ganaran de igual forma. Así se mide el PIB per cápita. Promedio. Promedio. Por eso está la fórmula. Entonces ahí nos promedian y nos hacen todo. Pero el error del dato final está en que nos incluyen a todos, formales y no formales, en paro o no en paro. ¿Sí? Si usted ya tiene la edad y está pasado de 14 años, que de hecho también ahí hay que hacer una acotación, si usted ve, aquí hay niños trabajando de 10, 11 y 12 años. Ahorita tenemos 3 casos ya certificados donde vamos a tener que pagar de multa por el CAFTA 15 millones de dólares por cada uno de esos, y eso lo paga el Estado, porque uno de los compromisos que hizo Guatemala fue no poner a trabajar a los niños, ¿sí? Y hay 3 niños que están documentados en eso ya. ¿En el CAFTA? Sí. ¿Pero qué diferencia tiene eso con los derechos humanos en sí? No, esas son, el tema número 19 del CAFTA nos dice que una de las obligaciones que tiene toda Centroamérica más República Dominicana, el DR CAFTA. Ajá, exactamente, de no poner a trabajar a niños. Y por cada niño que se documente hay una multa de 15 millones de dólares. Y ahorita tenemos 3 niños trabajando documentados y hay una multa que tenemos que pagar.
más la nueva ley a los cambios que el Congreso no ha aprobado, también nos está perjudicando en el CAFTA. Teóricamente, y se lo digo, teóricamente, eso nos debería de fortalecer para crear empleo. Solo pónganse a pensar, Clifford, ¿cuántos jóvenes se gradúan ahorita? Justamente ahorita. ¿El porcentaje? Sí, o hablemoslo en números, ¿cuántos jóvenes salen felices, les hacen su fiesta, les hacen su anillo y su almuercín Pérez y todo lo que usted quiera? Muy bien, pero ¿cuántos de estos van a poder entrar a la economía formal? Solo pensemos en eso. Para los que tenemos la oportunidad de vivir en Quetzaltenango, todas las fiestas que se arman, todos los lugares donde usted va que no se puede transitar porque la gente está feliz que su hijo se gradúa. Pero yo cuando lo miro así, lo miro como, estos son sinónimos de desempleados. Entonces ellos tienen que entrar a buscar un ingreso porque no todos los papás tienen para que mi hijo siga estudiando en la universidad. Existe una inequidad entre la demanda y oferta laboral. Bueno, dentro del mismo mercado laboral. Sí. No Entonces, hay vuelta usted de- concluye que el Estado debe facilitar. Facilitar, no crear, facilitar. Crear Sí. los incentivos, un marco jurídico estable, infraestructura y todo ese tipo de cosas para que las empresas tengan una claridad de que invertir en Guatemala es bien Sí. y crear empleo, Sí, por ende. es que hay parámetros que nosotros no cumplimos. Entonces hay parámetros, por ejemplo, nosotros ya hemos mejorado, pero no llegamos a estándares donde realmente abrir una empresa en Guatemala es fácil. Entonces todavía lleva muchos requisitos. Y a partir de este foro económico que hubo hace un par de meses, hubo los primeros acercamientos a ese tipo de temas. Sí, pero si usted mira entonces cuánto invierte el extranjero en Guatemala, entonces usted se va a ese indicador, volvemos otra vez a lo mismo y nos tenemos que comparar, porque nosotros no estamos solos en el universo y que todos creen que Guatemala es el centro y todo se mueve alrededor de Guatemala. Nosotros somos un país insignificante que está metido en el área más pobre de América Latina y ahí tenemos esos parámetros. Empecemos. Panamá obtiene 10 o 12 veces más de lo que invertimos, de lo que vienen a invertir en Guatemala. Y Costa Rica pelea con Panamá en dónde invertimos más. ¿Sí? Entonces, Guatemala apenas en su mejor año llegó a 600 millones de inversión. Si eso lo multiplica por 12, quiere decir que en Panamá cada año están invirtiendo 6.000 a 8.000 millones de dólares en inversión. ¿Por qué? Por la facilidad y certeza que da Panamá en la inversión. En ese foro económico y un poquito antes de eso, vinieron colombianos a decir, mire, nosotros esto fue lo que hicimos en Colombia para darle la certeza a la empresa. Y una de esos que me llamó mucho la atención fue la siguiente. Usted es el inversionista y yo soy el Estado de Guatemala, el gobierno de turno. Y le digo, yo le doy la certeza a usted que durante 25 años, desde el momento que usted invierta en Guatemala, yo no le cambio las reglas del juego. Pero aquí no las cambian. ¿Sí? Yo le doy la certeza de que gane el que gane para el 2016, lo primero que va a estar diciendo es otra reforma tributaria. Fue precisamente el ejemplo, las primeras acciones del gobierno en esa reforma tributaria. No hay algún tipo de claridad, porque las empresas planifican anualmente, pero si esa planificación se ve dañada por una reforma, pues ya no existe esa claridad. Exactamente, su plan anual lo hace la empresa, pero realmente la empresa tiene planes estratégicos de 5 y 10 años. Entonces, pero si le cambian dentro de cada periodo de gobierno las normativas de cómo va a trabajar, lógicamente usted como inversionista lo vuelve a pensar y lo vuelve a pensar. Entonces, tenemos que mirar todos esos indicadores. ¿Existe carencia de política de Estado entonces para ese tipo de En cosas? ese caso creo que tendríamos que mejorar mucho más allá. Pero recuérdese, el péndulo electoral es un partido que se cree y que se piensa de pensamiento de izquierda, luego el péndulo va hacia el lado derecho y así nos vamos. Entonces no hay un pensamiento de Estado
a través de los gobiernos de largo plazo. No nos ha pasado, por ejemplo, lo que le pasó a El Salvador y dijo 16 años de arena. Y ahí va el análisis de cada uno, si bueno o malo, pero 16 años. Y se caminó hacia un lado. ¿Qué pasa con Chile? Chile caminó bajo el pensamiento de Pinochet por más desde el 73 hasta el 90 y tantos. ¿Sí? Muchos critican a Pinochet por todo lo que hizo en lo social. Yo alabo a Pinochet por todo lo que hizo en lo económico. Todo lo que tenía Pinochet, todo lo que es hoy Chile, lo formó Pinochet desde 1973. Y hay algo, Clifford, ahí, que pocos saben. En 1976, y usted se recordará de eso cuando yo les comentaba, los economistas que fueron a la escuela de Chicago, dados por Milton Friedman, vinieron a Guatemala. Fundadores de la escuela neoliberal. Sí, vinieron a Guatemala. ¿Sí? Los Chicago Boys, los famosos Chicago Boys, vinieron a Guatemala. Porque Guatemala en 1973, 74 y 75 dio los indicadores del Producto Interno Bruto más altos porcentualmente. Y ellos vinieron a aprender aquí. ¿Qué era lo que estaba haciendo Guatemala? Los europeos vinieron a decir, mire, quiero que nos enseñen cómo están trabajando. Entonces, mientras estuvimos en el mercado común centroamericano, Guatemala era tan pujante o más pujante que Costa Rica. Después vino la década perdida del 80 al 90 y no nos hemos terminado. ¿Cuáles fueron los factores por el cual hubo una ralentización o aún más crisis económicas? Recuerden conflicto armado posiblemente. En el 83, 84 y 86 tuvimos crecimientos negativos. ¿Sí? 3 años de crecimientos negativos, más la guerra interna, más la década perdida a nivel mundial. Eso hizo que Guatemala retrocediera en sus indicadores. Entonces, todos esos parámetros, después en el 90 vino el consenso de Washington y nosotros no nos pudimos subir a tiempo al tren, nos quedamos. Y ya en las conclusiones vamos a hablar, de acuerdo al esquema que usted nos presentó, de lo que yo creería que debería de cambiar Guatemala y entonces ya nos podemos hablar de Malacatán como sí, la zona que debemos de cambiar, porque si no, seguimos y ahí vamos a ir a la balanza de pagos. ¿Qué es Guatemala? Guatemala solo exportamos productos agropecuarios, ¿sí? Solo productos. Entonces somos agricultores, que nos creamos otra cosa es diferente. Precisamente a eso vamos a llegar más adelante, ¿sí? Los sectores económicos del país. Ahora la cuestión es, si el Estado necesita inversión y por ende empleo, en el país, ¿por qué para los gobiernos es importante aumentando los empleos y desviando esa inversión del país? Con el fin de cubrir presupuestos excesivamente grandes. ¿Por qué? Le voy a dar mi opinión personal sí, y que venimos estudiándola en unas maestrías ahorita, justamente haciendo ese análisis de hace aproximadamente 1 año para acá. Increíblemente, los aranceles que se estaban cobrando antes del CAFTA ya más altos. No, ¿No? Están en una desgravación hasta llegar a 0. Entonces ya hay productos que ya no entran con impuesto, arancel para decirlo técnicamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Solo para darle un dato. En los primeros 4 años del CAFTA, Guatemala país dejó de percibir aproximadamente 1.800 millones al año. Entonces, eso falta en el presupuesto que usted bien decía, pero alguien lo tiene que cubrir. Para eso hicieron la nueva ley de la modificación al ICR, ¿sí? Pero nos están cobrando ICR, pero la tributación del IVA bajó considerablemente. Entonces, ¿quién es el que tiene que cubrir eso que nos hace falta por aranceles? Lo hizo la clase trabajadora, la clase media. Ahí sí podemos hablar de clases. La clase media, la que estamos pagando impuestos, los que estamos en el sector formal. A nosotros nos están cobrando eso, pero no cubrimos esos 1.800 millones que estamos dejando de percibir. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que la brecha se está abriendo más y más y más y más. Entonces,
le dicen a la SAT, usted tiene que, bueno, ni le dicen, la SAT hace su proyección, y la proyección de la SAT era 50.000 millones, pero no llegan. Y no llegan porque ni las empresas están pagando lo que deben de pagar, y sinceramente, nosotros decimos, trato de no pagar, y de ahí fue que bajó el IVA. ¿Por qué? Porque ahora muchísimas personas ya no están pidiendo factura para el IVA. Bueno, pero cuando el CAFTA se dio, ¿no piensa que también es un incentivo para el flujo comercial, a pesar que el Estado dejó de percibir esos aranceles que anteriormente percibía? Sí, pero la teoría nos dice que va a haber más competencia. Y aquí no hay competencia. Esa es la diferencia que hubo entre el NAFTA y el CAFTA. El NAFTA en México, usted sí mira más competencia, porque las empresas son más fuertes y sí pudieron competir con las empresas americanas. Es más, los empresarios americanos, por su costo de mano de obra más cara en Estados Unidos, se vinieron a México. Entonces, Estados Unidos perdió puestos laborales, porque en México tienen la capacidad, la capacitación, tienen todos los factores para hacerlo, y dijeron, mejor construimos vehículos en México. Y el sector industrial está fortalecido en México a comparación de Guatemala. Esa es una de mis conclusiones. Si quiere, podemos hablar sobre esas conclusiones. Sí. ¿Por qué? Aquí hay que cambiar la matriz energética. Aquí no podemos salir y pensar, vamos a tener sector servicios, vamos a tener sector industrial y en cualquiera de sus 3 niveles, si no cambiamos la matriz energética. ¿Qué significa eso? Tener voltajes, pero no voltajes de 120, 240, necesitamos voltajes de 33.000, de 22.000, para que nos puedan servir. Ahorita un ejemplo claro de hace 3, 4 meses. Kia Motors vino y puso en México una planta que pudieron haber puesto aquí en Guatemala. ¿Sí? Punto número 1, no tenemos energía eléctrica, ni siquiera barato por lo que aquí nos dicen, ¿verdad? Es decir, que Guatemala ni siquiera está preparado para que una empresa invierta en una planta ensambladora de vehículos. Póngase, ¿no? No hay. Por eso le digo, tenemos que cambiar la matriz energética. Tenemos que cambiarla. Si no cambiamos la matriz energética, no lo podemos hacer. Por ejemplo, una ventaja grande que vamos a tener, si la hacen, es la planta que están haciendo en Puerto Quetzal, que se trabaja con carbón. Cuando entre a funcionar esa planta, que ya tiene más de 1 año de atraso, vamos a obtener energía más barata. ¿Con el carbón? Y de mejor calidad, exacto. Sí. Interesante. Ahora vamos a discutir algo que existen muchos puntos de vista para poderlo resolver. Así se lo digo. ¿Qué debe ser más importante? Yo tengo mi particular punto de vista en este caso. Pero desde su punto de vista, ¿qué es lo más importante? ¿Reducir estos impuestos para incentivar en la economía del país? ¿O aumentar los impuestos para satisfacer el presupuesto y así el Estado poder brindar esos servicios públicos? No. Lo que tenemos que hacer es más impuestos si porcentualmente los comparamos, porque eso es lo que nos dicen los europeos. Los europeos vienen y nos dicen, miren, es que ustedes pagan muy pocos impuestos, sí. Por ejemplo, dicen los suecos, nosotros pagamos hasta 50% de impuestos. Muy bien, está bien, pero ellos solamente tienen escuelas públicas, son muy pocos los que tienen un colegio. Aquí un impuesto es mandar a su hijo al colegio, porque en la escuela pública ya no se lo aceptan. Además, mientras siga el dirigente nacional en escuela pública, a Jodiel Acevedo, usted no va a poder mejorar el nivel ni calidad, ni los días de escuela que tienen que tener los niños. Parámetros. Japón tiene 360 días, nosotros no llegamos a 180 días, ¿sí? En horas, porque ellos se extienden más allá. Entonces, esa es la diferencia. Nos marcan muy grandes las diferencias en lo que hacemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es meter más gente a tributar, no que la misma gente tributemos más. Esa sería la sacando adelante la economía. Y sacando adelante la economía. Otro dato que le puedo dar, del 100%
de impuestos que se recaudan en Guatemala, el 10% de las empresas más grandes generan el 90% de esos impuestos. Y el otro 90% de todos los guatemaltecos que tributamos, solo aportamos El el 10%. 10%. Entonces, Interesante. eso hay que cambiarlo. ¿Sí? Meter más personas a tributar para que podamos realmente tener esa sensación. Usted lo dijo bien, la economía informal en México también tributa. Exacto. Entonces, yo también creo en eso. ¿Sí? Los que hemos tenido... ¿Se puede empezar por ahí? Sí. Aquí en Guatemala. Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero, usted en Estados Unidos ve que en un lugar en la calle que le vendan algo, tienen el POS y le facturan. Si Aunque se ha la venta notado esté en eso, la calle. Aunque la venta esté en la calle. Yo le podría decir, bueno, pero esa es economía informal. No, él está tributando. Entonces, ¿por qué no nos acercamos a ese punto? Una deficiencia que tienen las SAT es, a usted no le pueden poner, usted no se puede ir a inscribir aunque usted quiera. Clifford Gutiérrez vende allá en la esquina que le llamábamos antes el peladero en Malacatán. Y Clifford es un microempresario y se pone a vender ahí tortas mexicanas. Pero Clifford tiene cultura de pagar impuestos y quiere ir a la SAT y dice, mire, yo me quiero inscribir. Y entonces le van a decir, ¿dónde está su dirección? Pues estoy en la esquina, sobre la calle o en la acera, y ya dice usted, y la SAT le va a decir, no lo puedo inscribir porque yo necesito una nomenclatura para poder perseguirlo fiscalmente. No se puede. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, usted puede tener en otros países desarrollados en su tablet por medio del IP y esa es su dirección. Y no importa dónde esté, si usted tiene una oficina física o una oficina virtual. Y usted se puede ir y usted paga impuestos. ¿Y esta persecución fiscal cómo se haría? Por medio del IP. Eso es, su IP es su GPS, no importa. Por eso es que si usted se recuerda de aquella persona que agarraron inmediatamente cuando empezó a hablar de los bancos y lo determinaron por el IP. ¿Por qué? Porque rápidamente dijo, bueno, por medio de coordenada está en tal lugar y en cuestión de horas el muchacho estaba detenido. Ahora, Entonces, eso necesita la SAT modernizarse, pensar como país desarrollado para poder nosotros romper con esa brecha y hacerla más pequeña. Esa sería la realidad. y tomando en cuenta que el país es eminentemente una economía agropecuaria, como hablábamos, que somos únicamente exportadores de materia prima, donde Guatemala exporta café, lo vendemos y ya compramos café, ya con un proceso de industrialización, y es el mismo café que Guatemala vendió. ¿Cómo incentivar a que exista un crecimiento en el sector económico, industrial y de servicios? ¿Qué se necesita? Vuelta nuevamente de hoja. Tenemos que cambiar. Punto número 1. Tenemos que cambiar la matriz energética. Usted no puede prestar servicios de calidad si usted no mejora los costos de energía eléctrica. Pero más que los costos, la calidad de energía eléctrica. Volvemos a parámetros. Hay ciudades en los Estados Unidos que le cobran 6, 8 centavos por kilovatio en dólares. Y nosotros lo tenemos en 32, 33 y 34. Son costos agregados y eso no nos permite ser competitivos. Todos los problemas que tuvo el IRTRA, por ejemplo, para manejar la cantidad de voltaje y amperaje que tiene ahí, todo eso fue un costo exageradamente alto porque ellos tuvieron que jalar su energía para hacerlo. Esa sería una. 2, tendríamos que mejorar, ya no, además de las carreteras, porque hay un paréntesis, por ejemplo, yo no sé por qué razón se piensa en pequeño. ¿En qué sentido? Sí. Se está haciendo una carretera en el sur del país, que va de México teóricamente va a ir a Escuintla y el otro espacio que va de Escuintla para El Salvador. ¿Por qué Clifford se piensa en 2 carriles? ¿Sí?
Costa Rica está haciendo una carretera de Costa Rica a Panamá de 4 lados. 4 y 4, 8. Y hay que tomar en cuenta que son menos los costarricenses Sí. que los guatemaltecos. 4, 4, 8. Y Panamá está haciendo una carretera de 6 por lado, de Panamá, Costa Rica. Entonces, ¿por qué pensar aquí en chiquito? Solamente 2. ¿Por qué no pensar por lo menos en 3? Si ya se sabe toda la destrucción que van a hacer los cañeros en esa carretera. Entonces, ¿por qué no ampliar la mente y dejar de pensar de corto plazo? ¿Por qué no a hacerla de largo plazo, de mediano plazo? ¿Sí? ¿Por qué? Si vamos a hacer un gasto, hagámoslo bien hecho. Algo que perdure, algo que tenga eso. El diseño de nuestra carretera en toda Guatemala viene de Justo Rufino Barrios. Porque él puso el cableado de telégrafos. Y a la par del cableado de telégrafos, como iba el cableado de telégrafos, iba la carretera cuando la empezaron a hacer. Entonces él hizo el diseño. Y seguimos con ese diseño. Vuelta otra vez, los que hemos tenido la oportunidad de viajar, usted ve en Estados Unidos, por ejemplo, o las nuevas autopistas de México, que rompen montañas, que hacen túneles, que vean ahí. Nosotros nos afanamos y ufanamos del túnel de Shela, ¿sí? Y cuando usted viaja a El Salvador, sobre la costera tienen 3 túneles, mucho más largos, bien iluminados, y pasan 2 carriles de cada lado. Entonces, ¿por qué mirar solamente en pequeño? ¿Por qué no expandirlo? ¿Por qué no salir y ver, bueno, cómo lo están haciendo en otros lados y mejorar? Ese sería mi punto de vista. ¿Hay otro factor aparte de la energía eléctrica para impulsar el sector industrial y de servicio del país? Le decía precisamente lo de las carreteras, sería. Y luego pensar, de hecho, ahorita hay un proyecto que está patrocinando la Unión Europea para hacer aeropuertos, pero que tengamos comunicación semanal, mínimo. Están pidiendo 3 viajes semanales entre Quetzaltenango, Guatemala, Guatemala-Retaluleu, Guatemala-Cobán, Guatemala con enlaces. ¿Para qué? Para hacer más dinámica la economía. Eso necesitamos. Fíjese, Clifford, desde 1982, en unos planes que se llamaban DAJ, Autopistas de Guatemala, que dejó hecho Lucas, estaba la Transversal del Norte. Originalmente, en la región del norte del país. Toda la que va en el país, la que están haciendo ahorita. Pero esa era de 4 carriles. Y yo siempre pensaba en ir a conocerla, y tuve la suerte de ir a conocerla y de viajar sobre esa. Pero ¿por qué la volvieron de 2 carriles? ¿Sí? Y si usted se recuerda, hicieron una broma de un puente que estaba en una curva y no movieron el puente y tiraron el asfalto, y ahí sigue el poste de la mitad de la carretera, y ese poste ahí está. Y no lo quitaron. ¿Cómo pudieron hacer una carretera? Pudieron tirar el asfalto, tratar la base, la subbase y el poste ahí todavía. No existió planificación en eso. Imagínense, ¿cómo pueden hacerlo? No hay lógica. Entonces, ese sería un desfogue para nosotros importantísimo, porque México sí hizo su parte del lado mexicano, con 4 carriles, y nosotros teníamos que extenderla con 4 carriles hacia Izabal. Entonces, nosotros tenemos visión. Nosotros gastamos como ricos, pero tenemos visión de pobres. Entonces, no podemos. Ahí sí yo acusaría directamente a nuestros líderes. ¿Por qué no tener esa visión? Si vamos a gastar, gastemos en algo bueno. Después de haber hablado un poquito, es necesario que el televidente sepa que en estos momentos hablamos de un enfoque nacional, cómo está Guatemala en sí. Después de tener estos acercamientos, estos datos y esta discusión, es necesario ir aterrizando al municipio de Malacatán. Desde la economía malacateca, ¿cómo la ha visto en los últimos años, sin pelos en la lengua? Vea, yo no diría Malacatán solo como municipio. ¿Región costera, porque zona costera? Estaríamos integrados en una microrregión desde Tecunumán para acá.
Si usted ve, le han puesto mucho énfasis a Tecunumán y han ido dejando paulatinamente afuera a Malacatán. Tecunumán tiene una zona fronteriza, Tecunumán tiene 2 aduanas, Tecunumán tiene más acceso ahora al comercio, por Tecunumán a las claras traen toda la economía subterránea que se maneja desde allí. Entonces tenemos que estar más integrados a esa área. Ahora bien, lo bueno es que nosotros tenemos suficiente economía informal, porque si no hubiera un desempleo horrible. Vea, la gente aquí en Malacatán negocia y comercia de todo, ¿sí? Ellos no se quedan con las manos atadas, de decir, mire, papá gobierno no me ayuda. Entonces, no, ellos son creativos, son negociadores, son comerciantes, pero todo es a baja escala. Todo es a baja escala. Volvemos a clases. ¿Se recuerda la zona franca que tuvimos que investigar en toda esa área? Sí. ¿Qué pasa? Pajapita, Tecunumán, Malacatán, olvidado. Pero Malacatán no tiene esas facilidades que tiene Tecunumán ahora. Entonces, necesitamos volver nuevamente. ¿A qué facilidades se refiere? De acceso, del ingreso al lado mexicano o de que el lado mexicano traiga los productos hacia acá. Si usted ve no solo contenedores, sino los mismos trenes mexicanos van y depositan su mercadería, de ahí la jalan y se la llevan para el interior del país. Todas esas facilidades, por topografía podría ser, nosotros no las tenemos, pero son necesarias crearlas. Yo realmente no sé y creo que no, la carretera de 4 carriles va a llegar a Tecunumán, no va a llegar a Malacatán. Entonces nos dejan afuera otra vez. Entonces todo eso debieron de haberlo peleado aquí nuestras autoridades, debieron de haberlo peleado nuestros diputados. ¿Para qué? Para que se extendiera hasta Malacatán y no que llegara solamente a Tecunumán. Entonces, todas esas Pero la cositas, carretera interamericana pasa de la frontera del Carmen, pero del otro lado de Malacatán, no pasa correcto, por acá. pero la de 4 carriles que están haciendo tiene comienzo o fin en Ciudad Tecunumán. No hasta frontera del Carmen. No viene a Frontera del Carmen. Entonces ahí automáticamente es el apéndice que dejaron de ahí. Y en ese caso es toda Guatemala, no solo Malacatán. No ha sabido aprovechar que somos el único país en el mundo con frontera en el mercado más grande de todo el mundo. No lo hemos aprovechado. Esa es una deficiencia a nivel Guatemala, no una deficiencia a nivel municipio. No aprovechamos esa ventaja. Del análisis que usted hizo, la mayor limitante que tenemos es el tipo de cambio que le hizo falta. El tipo de cambio favorece al mexicano. Entonces, por eso es que nosotros vamos a comprar tanto al lado mexicano. Y nuestro comercio de este lado ya quedó fuera de. Entonces, tendríamos que empezar por revertir de alguna manera ese tipo de cambio. Pero ¿existe una devaluación artificial? Mire, nosotros no nos conviene, ¿del lado mexicano o del lado guatemalteco? Mexicano. Sí, pero ¿por qué? Porque ahí lo podemos mirar en la balanza de pagos. A ellos les conviene tener subvaluado ese tipo de cambio. A nosotros no, por lo que nosotros exportamos. En cambio, por lo que ellos exportan, porque ellos sí tienen bien los 3 sectores de la producción, entonces a ellos les conviene ser competitivos, ¿sí? En paridad, en semejanza, ellos están muy comparados, aunque no en las mismas cantidades, a China. China tiene subvaluado el yuan, México tiene subvaluado el peso, pero les conviene. ¿Por qué? Porque es atractivo. Es atractivo, es más barato ir a Cancún que venir a Guatemala a pasar y no tenemos la hotelería que tiene México. ¿Sí? No tenemos esa facilidad. Entonces, adicionalmente que no hemos hablado es la concentración que hay en el área metropolitana. Y entre más alejados estemos de la ciudad capital, más abandonados estamos. Entonces, todos esos puntitos tenemos que revertirlos. ¿Cómo revertirlos? Los únicos que nos pueden hacerlo
son nuestras autoridades y nuestros líderes. Son los únicos. Porque Malacatán se oye solo cuando hay bochinches. ¿Sí? Están allá. Allá están, que ya no dejaron pasar. Entonces ahí sale Malacatán. Entonces, ¿qué es lo que le limita a Malacatán en sí? Porque tiene la demografía, el clima y su territorialidad. ¿Qué es lo que le limita? ¿Podría ser los aspectos de la infraestructura que no existe tenemos inversión? infraestructura. ¿No inversión? Lastimosamente no tenemos esa infraestructura. Por ejemplo, si tuviéramos, insisto, una mejora en la energía eléctrica, nosotros podríamos tener maquilas aquí y sacarlas por el lado mexicano, no necesariamente regresarlas a la capital, porque del lado mexicano tienen toda la infraestructura. Usted tiene un puerto aquí del lado mexicano, ¿a qué? A menos de 40 kilómetros. A menos de 30 kilómetros tiene un aeropuerto internacional. Entonces, pensar como guatemaltecos, pero sacar las extensiones hacia allá. Entonces sí se le puede sacar más provecho a que estemos como frontera. Sí, definitivamente. Pero este beneficio es para el gobierno central en sí o puede ser beneficio para como municipio en sí. Para los Estando, dos. ¿de qué manera? Porque los impuestos al entrar a la formalidad va al gobierno central. Pero fortalece usted, le da mano de obra calificada y bien remunerada, o por lo menos de manera legal con todas sus prestaciones, o le da ese poder adquisitivo que nos diría Keynes, el poder adquisitivo para poder invertir, para poder gastar, para poder comprar y para poder reinvertir. En ese momento se beneficiaría toda el área de acá. Pero al momento de que beneficia, va a ser por medio de impuestos al gobierno central. Sí, pero usted tiene un ingreso permanente, un ingreso aceptable para poder usted... Para el municipio. ¿Cómo es ese ingreso? No para el municipio, sino para las personas. Es que vea, no lo vea de manera... Le voy a poner un ejemplo. Guatemala, el gobierno, en tiempo del FRG, por medio de su vicepresidente, cometió un gran error a mi criterio. Le puso impuestos, gravó a las maquiladoras. Y las maquilas se fueron de Guatemala. Pero usted estaba creando miles de empleos. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que romper con el paradigma de que el gobierno no es creador de empleo, es facilitador de empleo. Y fue algo que yo discutí mucho en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si usted tiene 15,000 trabajos en maquilas, y la maquila como empresa no le paga nada al Estado, que no le interese al Estado, pero le está rompiendo con la bomba, con la presión del desempleo. Y esos 15,000 empleados sí van a pagar impuestos. Y sí van a generar economía. Y recuérdese que por cada empleo formal directo hay 5 personas de manera indirecta que se benefician. Y eso es similar, el ejemplo que da es similar a lo que pasó con la General Motors en Estados Unidos. Como empresa de automóviles, se fueron a la bancarrota, estuvieron en quiebra. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Reactivó a esta empresa. Pero muchos dicen, ¿cómo es posible que el gobierno esté ayudando a empresas inmensas a ayudarles a que su empresa siga adelante? Pero no hay que verlo desde esa perspectiva en sí. Porque el Estado, ¿qué puede hacer? No ayudar a esa empresa aceptando el riesgo de que qué va a hacer con todas las personas desempleadas. ¿Cuántas miles de familias se quedan sin empleo y sin ingresos? O es mejor apoyar a la empresa, sacarlo de la bancarrota y dejar a los 10,000 empleos que da la misma empresa. Entonces podemos decir que estas teorías keynesianas aportan en gran medida de un Estado intervencionista para apoyar a la misma iniciativa privada. En un ciclo económico que venga a la baja, ¿sí? En recesión o que esté en estanflación, correcto, ahí lo tenemos que hacer. Ahora bien, tendríamos que pensar también en otras medidas, porque esas son solo paliativos. ¿Lo ayuda? Sí. Se fortalece la empresa, se le vuelve a inyectar y empieza para adelante otra vez. Entonces, esas pequeñas cosas son las que le han sido falta a tener a un gobierno. Pero recuérdese,
ahí viene nuevamente lo que le hablaba del péndulo. ¿Qué pasa con, pongámosle nombres y apellidos, cuando estaba el PAN, cuando estuvo Berché, que decían son gobiernos de empresarios, que tienen pensamientos no similares al republicano, pero después vinieron el FRG, la UNE, con pensamientos teóricamente demócratas. Socialdemócratas. Sí, socialdemócratas. Que no es cierto, porque no lo marcaban como tal, pero por lo menos vendieron la idea. Entonces el péndulo caminó hacia acá. Entonces nosotros tenemos que tener visión de Estado. No importa quién esté en el poder. ¿Sí? Ya quisiera yo tener una presidenta Angela Merkel como la que tienen en Alemania. ¿Sí? La señora dice, ¿tenemos el dinero para pagarlo? Sí, lo hacemos. ¿No tenemos dinero? No lo hacemos. Y tiene uno de los presupuestos más estables. 0 deudas en Alemania. Entonces, ¿por qué nosotros le estamos cargando, usted lo mencionó bien en la manera, la inflación? Ese es el peor impuesto que usted le puede poner a la población. Le está quitando lo poco que tiene en el poder de compra. ¿Por qué tener esos presupuestos exagerados? Ahí hay algo que tendríamos que tener bastante, otro programa para hablar, la sobrevaloración de todas las obras que se dan. Ese es un robo a las claras a la población. No solo no hay impuestos, no solo no ingresa lo suficiente, sino que se despilfarra. Muy interesante. Amigos, ¿qué les parece si tomamos un pequeño regreso? Tomamos un pequeño regreso y vamos a seguir con la entrevista. No se olviden en mandar su mensaje, su comentario, su propuesta y hasta su pregunta. Estamos aquí para servirles. Ya regresamos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Todo en computadoras, accesorios y suministros. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Estamos de regreso en Sin pelos en la lengua. Gracias, televidentes, por estar pendientes, estar presentes en toda esta plática. Quiero hacer lectura de algunos mensajes. El primero dice, deberían de tener más profesionales como Clifford Gutiérrez en el canal. Felicidades por tan bonito programa, muchas gracias. Felicitaciones por el programa y saludos a Giovanni, dice Gustavo Barrios Fong, le mando un fuerte saludo. Y dicen también que Guatemala es un paraíso fiscal. ¿Qué piensa de eso? Sí, estamos metidos en la lista gris, según la entidad financiera francesa. Seguimos siendo, pasamos de la lista negra a la lista gris, pero no pasamos a la lista blanca. Entonces seguimos siendo un paraíso fiscal. Y ahí, eso no se puede discutir, así es. No es discutible. ¿Qué necesita Malacatán para ser el centro económico de la zona costera, específicamente en la región suroccidental del país? Pensar de una manera de ciudad de acopio. ¿Cómo es una ciudad de acopio? Por ejemplo, Coatepeque es una ciudad de acopio, Quetzaltenango es una ciudad de acopio, Huehuetenango es una ciudad de acopio. Que nosotros centralicemos aquí por medio de atracciones, eso lo puede hacer muy bien la corporación municipal, darle disposición, hacer negociación, está dentro de la ley que pueda decir, mire, nosotros le damos aquí prebendas en el sentido de le podemos facilitar esto. Sigamos con el ejemplo de la maquila. Cuando el FRG le impone impuestos a la maquila se va a San Pedro Sula. Y entonces, los que conocemos San Pedro Sula sabemos que es el polo de desarrollo de Honduras. En Honduras, y mucho más que Tegucigalpa, que es la capital. Es que a eso voy. En Honduras los catrachos manejan un refrán. Dice, en Tegus se estudia, en San Pedro Sula se trabaja y en La Ceiba se disfruta. Son sus 3 polos de ellos. Pero si usted va a San Pedro Sula lo tiene todo. Empezamos desde la energía eléctrica. Sí, muy bien. Vinieron unos inversionistas coreanos y le vinieron a Guatemala, a Honduras y a El Salvador. Vinieron a Guatemala haciendo las mismas preguntas. ¿Qué nos ofrece usted? Queremos traer maquilas. Pues ustedes pueden poner aquí, donde ustedes quieran. Hay zonas francas, les delimitaron todas las zonas francas que tenemos. Ustedes pagan impuestos.
y la inscripción es fácil. Van a Honduras y le dicen los catrachos, aquí con nosotros ustedes no pagan impuestos, San Pedro Sula es el polo de desarrollo, ustedes pueden conseguir todas las áreas de ahí, no hay ningún problema. Ya habían conseguido quitarse los impuestos. Van con los guanacos y les dicen los guanacos, ¿qué necesitan ustedes? Con nosotros no pagan impuestos. ¿Cuánto es la extensión que ustedes necesitan de terreno? Nosotros se la conseguimos y díganos las instalaciones que quieren. Nosotros se las construimos. ¿A dónde cree usted que se fueron? Con los salvadoreños. Es visión empresarial. No van a pagar impuestos, es cierto, pero no me importa. Me van a dar 80,000, 90,000 empleos, Clifford. ¿Qué significa eso? Significa poder bajar la necesidad de la gente, es darle trabajo a la gente. La zona franca no es la última, lo pongo como ejemplo. De hecho, las zonas francas van a desaparecer en el 2016 completamente, pero eran oportunidades que se daban. Usted como gobernante bajaba la presión del desempleo, daba capacidad, y usted con trabajo y teniendo alimentada a su familia, vistiendo a su familia, dándole educación a sus hijos, usted se siente a nuestro nivel que usted está completo, ¿sí? No hemos llenado la pirámide de Maslow, pero hemos hecho los satisfactores más importantes. Entonces, ahí lo podemos, de esa misma manera, regresando al municipio, lo podemos mejorar. Solo vea, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, a los toros no los han comercializado como deben de comercializar. Solo vea lo que hicieron los gigantes ahorita en San Francisco con todo lo que ha hecho los deportes en los Estados Unidos. ¿Por qué no comercializarlo? ¿Por qué no tener una visión? Volverlo una mercancía. Manera? Exactamente, un producto que se vende y se vende bien. Ahorita que yo venía bajando y llevaban a los muchachos de los toritos, decían ahí en San Marcos, para un campeonato claro. Ahí van los patojos para allá. Entonces, ¿por qué no comercializar la marca Los Toros? O también la marca Malacateca en general. Si se produce. Si podemos hacer eso, ¿sí? Prestar servicios, prestar mejores servicios. Si un empresario es próspero, bienvenido. Quitar ese paradigma, que el empresario es el malo y los trabajadores son los buenos. No, el empresario le está creando empleo. Entonces, ¿por qué no revertir ese mal pensamiento? ¿Cuánto tiene que usted que invertir para poder poner un negocio? ¿Y cuántos empleos crea? Entonces, cambiar ese mal paradigma que nosotros tenemos. Y para terminar, licenciado, ¿cómo evalúa usted el accionar de las autoridades, tanto municipales como departamentales, en el fomento de la actividad económica en el Malacatán? Hasta donde yo tengo entendido, hasta donde sé, pues no han hecho todo el mayor desempeño como producción, ¿sí? Todo está enfocado en obra gris, obra gris, obra gris, obra gris. Y Guatemala creo que no necesita en estos casos, y se los digo sinceramente, tanta obra gris. ¿Por qué? Porque, y muchos me podrán decir, es que no conoce las necesidades. Sí, yo conozco 8 departamentos con todos sus municipios y me doy muy fácilmente cuenta de eso. El problema es que son obras grises mal hechas. Y como están sobrevaloradas, usted después no le puede decir a un empresario cualquiera de las garantías que se ponen por construcción, porque simple y sencillamente ya está hecho el negocio. Y como ya está hecho el negocio, ya la autoridad no le puede decir al empresario, mira, me hiciste mal, porque el empresario le va a decir, de lo que te di, simple y sencillamente repararlo. Entonces, no hay una planificación. Usted mencionó hace poco la planificación. No hay una planificación, no hay un desarrollo como tal.
de por lo menos los 4 años. Eso recuérdese que era uno de los temas que hacíamos mayor análisis en las clases universitarias, poniendo ejemplos bien claros. Todo eso se tendría que cambiar. Ese es uno de los temas que yo sigo manejando en fiscalización dentro de las maestrías, porque tengo la suerte de contar con mucha gente que trabaja en el Estado, por ejemplo en la Contraloría General de Cuentas, y ponemos con nombre y apellidos obras hechas, pero nos estamos enfocando a eso y para eso necesitamos una obra bien hecha como la que le digo. ¿Por qué no pensar en 3 carriles? ¿Por qué no pensar en 4 carriles? ¿Sí? ¿Por qué no cambiar eso? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué seguir donde va la carretera? Perdemos, realmente perdemos. ¿Por qué no la mejoramos? Si las podemos mejorar, si en otros países se pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer en Guatemala? Entonces, aquí la corporación municipal debería de mejorar, debería de gestionar más, ¿sí? Así que creo... Porque Malacatán tiene todo a su favor, tiene muchos instrumentos, características por el cual se puede impulsar esta actividad económica. Sí, así es, así es. El polo de desarrollo de la costa se cambió de Malacatán a Tecunumán. Que nos guste o no nos guste a los malacatecos reconocerlo, ya es otra cosa. Pero el desarrollo está en Ciudad Tecunumán. Entonces tenemos que mejorarlo hacia acá, en beneficio de Catarina, en beneficio de Malacatán, en beneficio de San Pablo, si estamos tan pegados. ¿Por qué no pensarlo de una manera integral? Un ejemplo, mancomunidad. ¿Por qué no trabajamos aquí en una mancomunidad? Si está tan cerca Catarina, si está tan cerca San Pablo, y San Pablo está bastante cerca del rodeo. Como la mancomunidad del Río Naranjo entre la frontera de San Marcos y Quetzaltenango. Sí, hay varias mancomunidades. En Sololá hay mancomunidad, en Quetzaltenango hay mancomunidad. Entonces, ¿por qué no pensamos de manera integral? El problema es que creemos que nosotros somos el centro del mundo. Y lastimosamente, nuestras autoridades, cuando toman asiento, pierden el suelo, Clifford. ¿Sí? No ponen sus piecitos en la tierra. Entonces, ese es uno de los mayores problemas. Creen que estar sentado ahí va a ser para la eternidad. Y no es así. Debemos de pensar que fueron elegidos, ellos deben de pensar que fueron elegidos para beneficiar a la población. Esa es la situación. Entonces, tiene que cambiar y es una buena oportunidad para pensar los malacatecos por quién vamos a votar de manera local y de manera departamental. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece? ¿Se recuerda que cuáles eran las 3 palabras que decíamos en la universidad? Lo ofrecen, muy bien, que me expliquen cómo, con qué y en cuánto tiempo. ¿Se recuerda? Sí. Bueno, entonces, ahí está. ¿Por qué no preguntamos eso? ¿Por qué no platicamos eso? Ahora usted que va a entrevistar a todos los candidatos, dígale el qué, el cómo y el cuándo. ¿Con qué lo va a hacer? Entonces, esas son situaciones que tenemos que ver, que tenemos que pensar fríamente, porque nos están llevando y nos están dejando en el olvido. Pero nosotros nos estamos dejando en el olvido. Nos están poniendo en la cola y está bien, pues, ahí estamos. Entonces estamos sobreviviendo, no estamos sobresaliendo, como anteriormente era Malacatán. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, en eso tenemos que pensar. Bueno, licenciado, yo me siento muy agradecido por aceptar la invitación y hablar sin pelos en la lengua esta noche. Además de ser una persona muy preparada, nos mandan mensajes diciendo de que nos felicitan y felicitándolo a usted también por la preparación académica que tiene y también por haber sido mi catedrático universitario en los distintos cursos de economía que tuve en la universidad y muchas gracias por estar aquí esta noche. Y pues tiene 30 segundos para dar algún comentario que desee. Pues que pensemos, Clifford, como sociedad, que pensemos como malacatecos que somos, que podemos mejorar el pueblo, que podemos decir, bueno, que realmente, como decimos en Shela, voy a ir a la tierra prometida, pues entonces que realmente Malacatán se haga la tierra prometida, que realmente diga que bien podemos salir, podemos regresar a los parámetros que anteriormente éramos, en el deporte, en la educación, que podamos mejorar sinceramente,
pero tenemos que presionar a las autoridades. No podemos dejar a las autoridades al albedrío, ahí nada más es que ellos hagan y ellos son y se acabó, sino que realmente mejorar, realmente podemos hacer muchas más cosas, podemos gestionar muchas más cosas. Si aquí es de gestionar, es de gestión, es de llegar y tocar puertas una y otra vez, hasta decir, bueno, correcto, ya lo logramos. Bueno, logramos eso, pero no nos quedemos ahí, veamos otra vez y algo más, ¿sí? Entonces, eso tendríamos que hacer, eso es lo que creo yo que debemos hacer, y ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Lick, por estar esta noche. Gracias. Bueno, amigos, esta ha sido la entrevista y no se olviden que todavía faltan las conclusiones. ¿Qué les parece si regresamos en un momento? Ya volvemos. En breve regresamos con Sin pelos en la lengua. Continuamos con Sin pelos en la lengua. Muchas gracias, amigos, por estar sin pelos en la lengua en toda esta hora de discusión. Gracias por los mensajes que nos han enviado y quiero dar lectura a algunos. Nos dicen que San Marcos no tiene representación en el Congreso para el pueblo, solo es una representación personal. Felicitaciones a Giovanni, qué gusto verlo y escucharlo, asimismo a Clifford, Dios los bendiga. Atentamente, don Delfino Sánchez, un saludo para usted y un abrazo fuerte para toda su familia. Don José Sánchez nos dice felicidades a los dos, muy buena preparación, muchas gracias por hacerse escuchar y por ser parte de esta discusión. Quiero agradecer a mi invitado de esta noche, al licenciado Giovanni Guillén, economista que nos vino a platicar el desenvolvimiento de la economía tanto en Guatemala como en el municipio. Y a partir de esta entrevista nos dejaron ciertas conclusiones. ¿Qué conclusiones nos dejó? Es necesario decirles que el Estado de Guatemala debe ser un Estado facilitador, en donde imponga las condiciones ideales para la inversión en la iniciativa privada. Y esta iniciativa privada es la que tiene la capacidad de ofrecer el empleo en el país. También tenemos una carencia de una política de Estado. ¿A qué me refiero? Que solo existe una política de gobierno, que el gobierno que entra, el gobierno en turno, sus políticas finalizan cuando termina su periodo. Esas son políticas de gobierno, más no políticas de Estado en donde exista una planificación a mediano y largo plazo. Es importante decir que el Estado de Guatemala, desde nuestro punto de vista, debe reducirse. ¿Por qué? Porque un excesivo aumento del presupuesto del país incentiva a que el país no llegue a completarlo y tenga que incurrir a una deuda externa. Es mejor que el gobierno focalice de una mejor forma el gasto público, reduciendo el presupuesto y así también tener un papel importante para incentivar a la economía privada del país. Con respecto a Malacatán, ¿qué conclusiones nos dejó? Es importante mencionar que Malacatán es un polo importante en la región. Desafortunadamente, no ha sido aprovechado de buena manera debido a las características que este tiene, sus características demográficas, sus características territoriales y otros. Malacatán necesita tener de una forma una mejor prestación de servicios públicos. Debe haber una certeza jurídica en el sentido que somos frontera. Y debe existir un apoyo por parte del gobierno central para incentivar el flujo comercial entre México y Malacatán. Es por eso, amigos, los invito a que nos preguntemos. Nosotros como ciudadanos debemos de preguntarnos, ¿qué nos están ofreciendo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué forma lo van a hacer? Y también, si es viable hacerlo. Es por eso que nosotros como sociedad debemos de ser constantemente los principales fiscalizadores de la administración pública, tanto en el municipio como en el gobierno en general. Es por eso que aparte de esta fiscalización que nosotros debemos de crear, es importante presionar, exigir a nuestras autoridades, amigos. Exijamos a nuestras autoridades para que nos hagan valer nuestros derechos y tengamos una mejor forma de vida. Así es que esto ha sido todo por esta noche. Gracias por acompañarnos y no se olviden que cada sábado tenemos una cita. Muchas gracias, amigos, por ser parte del programa Sin Pelos en la Lengua. Quiero recordarles
que el otro sábado los invito a una emisión más para que seamos parte de una sociedad mucho más crítica, que tanto Malagatán como el país lo necesita. Es por eso, amigos, que en Sin Pelos en la Lengua llevamos la conversación a otro nivel. Hasta luego.